Muy buenos días a todos. En esta mañana reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de nuestra amada iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Barrancas, en Barranquitas. Para aquellos que se conectan hoy por primera vez y no me conocen, mi nombre es Yashira Rodríguez. Tengo el honor de pertenecer al Ministerio de Adoración de nuestra amada iglesia. Y he tenido también el privilegio de ser parte de nuestra iglesia desde hace aproximadamente 9 años. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1. Antes de comenzar, les invito a ustedes junto conmigo a presentarnos delante del Señor en esta hora. Así que usted desde su hogar, desde donde quiera que en esta mañana me esté viendo y escuchando, le invito a cerrar sus ojos y a inclinar su rostro. Amantísimo Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, ser conscientes de que tu bondad, tu misericordia y tu favor se renuevan para cada uno de nosotros, Señor. Dios, yo te pido, Señor amado, que seas tú en este día, Señor, utilizándome, Padre, como un canal para llevar palabra tuya, Señor, a tu pueblo. Señor, es tu Espíritu quien se encarga de la obra, quien se encarga de convencer, quien se encarga de edificar, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo respaldando este mensaje, Señor, que ya tú has dado. Te pido, Señor, que no permitas que ninguna cosa contraria a tu verdad en esta mañana, Señor, salga de mis labios. Bendice a cada hermano que en esta mañana se conecta a la distancia, Señor. Te pido salud para cada uno de ellos, Señor, y paz, Señor. Tu paz y tu gozo que sobrepasan todo entendimiento, Señor. Te pido que esté con cada uno de ellos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Es la primera vez que comparto una predicación o una reflexión más extensa a través de video, así que todos nos estamos reinventando a través de esta situación que nos ha traído la pandemia, pero damos gloria al Señor porque podemos utilizar este tipo de herramientas para continuar llevando su mensaje y su palabra. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes, como les dije, una corta reflexión en base al libro de Daniel capítulo 1. Pero antes de tocar algunos elementos de ese capítulo y antes de leer la lectura bíblica, les invito a que la vayan buscando. Se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1. Quisiera compartir con ustedes el tema de la reflexión y una definición. Yo decidí titular esta reflexión Iglesia, mantente firme. Lo voy a repetir. Iglesia, mantente firme. Tengan en base, tengan en perspectiva ese tema, ese título que le puse a esta reflexión mientras estemos analizando algunos elementos del texto que compartiré más adelante. Quiero compartir con ustedes la definición de lo que es integridad. Existen varias definiciones, pero una de las que más se acerca al mensaje que les quiero traer lee de la siguiente forma. Integridad es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que dice. Lo voy a repetir. Integridad es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que dice. Tengan eso en mente mientras continuemos con el mensaje de hoy. No quiero abundar por ahora. Pasamos a hacer lectura del libro de Daniel capítulo 1. Yo lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenas,
jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Estos debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaba de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verdura. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Les repito una vez más la definición de integridad: capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que dice. Yo quiero repasar con ustedes algunos puntos de esta lectura que acabo de compartirles, pero antes les quiero repetir el tema: Iglesia, mantente firme. Es muy difícil mantenernos firmes cuando hemos sido de alguna forma movidos de nuestro lugar de comodidad. A Daniel y a sus amigos los sacaron de su tierra, los sacaron de su territorio, los llevaron cautivos a un lugar que era tal vez desconocido incluso para ellos, que era distinto a lo que había dentro de ellos, ¿verdad? A lo que eran sus valores, a lo que era su cultura y demás. En ocasiones nosotros hemos sido movidos de igual forma, tal vez por una mudanza, pudiera ser, ¿verdad?, cualquier situación, una crisis familiar de salud.
de repente algo sucede que nos sacan de nuestra zona, de ese lugar de comodidad, de esa zona donde nos sentimos con nuestra gente, con aquello que nos hace sentir cómodos y satisfechos. A modo de introducción, yo quería compartir con ustedes una experiencia que tuve hace algún tiempo. Todos somos retados, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, y todos nos enfrentamos a pruebas donde tenemos que decidir si vamos a optar por serle fiel a Dios y mantenernos íntegros, o simplemente dejarnos llevar por la corriente y adaptarnos a lo que nos exija ese ambiente o esas personas con las cuales nos estamos exponiendo. Yo, cuando comencé mi maestría, tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que estaba en esa lista de deseos que yo tenía por cumplir en mi vida. Yo, dentro de mis anhelos, yo siempre, aunque no tiene nada que ver con mi preparación académica, pero yo siempre quise trabajar en un banco. Se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en un banco y, para gloria del Señor, en 3 meses me ascendieron 3 veces. Cosa que yo no quería, ni pedí. Tan siquiera me la preguntaron en ninguna de las ocasiones. Yo estaba estudiando, como les mencioné, estaba comenzando mi maestría, así que yo solamente quería trabajar en un banco, no quería posiciones absolutas, nunca me ha interesado eso. Pero se me dio la oportunidad de trabajar ahí, todo estaba hermoso al principio, era un banco en un lugar que el horario era bastante amplio en comparación con otros bancos que tienen un horario más limitado. Me gustaba atender a los clientes, demás. Saben que trabajo con la población de adultos mayores y esa es mi especialidad. Así que en los bancos y en mi posición, pues tenía esa oportunidad también de interactuar directamente con adultos mayores y ayudarles en distintas gestiones. Sucede que luego de cuando ya llevo como 2 meses, comienzan a exigirme trabajar domingo. Desde que yo llegué a ese lugar, yo dejé muy claro que los domingos yo no podía trabajar por motivos, ¿verdad?, de religión, de que servía en mi iglesia y demás. Y para mí eso es prioridad. Pues sucede que ellos llegan a un acuerdo conmigo, me dicen, bueno, pues vas a trabajar de 1 a 2 domingos al mes, máximo 2, pero no te podemos dejar libre los domingos, primero pues porque mi posición me lo requería, y segundo porque era mandatorio, ¿verdad?, dentro de la compañía. Así que yo dije, wow, pues está bien, de 1 a 2. Yo necesitaba ese trabajo económicamente también, porque como les mencioné, estaba comenzando mi maestría y tenía, ¿verdad?, yo pagaba mi casa, no estaba casada para ese tiempo, así que toda la carga económica era para mí sola y necesitaba trabajar. Pues nada, decidí quedarme así de 1 a 2 domingos al mes. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, donde yo estudiaba, donde yo hice mi segunda maestría, requerían que yo me presentara a la universidad también algunos sábados y algunos domingos. Los domingos que no trabajaba, en muchas ocasiones tenía que estudiar, tenía que ir a la universidad. En la universidad ya yo, a través del pastor, ¿verdad?, había hecho la gestión de presentar una carta donde me excusaran en esas primeras horas de la mañana, así que yo llegaba por la tarde, pero para hacer el cuento largo corto, ya yo tenía, el domingo se me estaba comprometiendo mucho y ya yo estaba viendo esa alarmita de que espérate, ¿qué vamos a hacer, Yashira? Porque imagínate, casi siempre son 4 domingos al mes y estás prácticamente fuera 3. Pues luego, con las distintas demandas del trabajo, pues comenzaron a hacer, en vez de 1 o 2 domingos al mes, podían ser 3 o a veces incluso podían ser hasta 4. Estaba totalmente comprometida ya los domingos. Esas horas que yo pasaba en mi trabajo me sentía muy mal, créanme, me sentía muy mal, aunque yo siempre he tenido mi espacio de oración con el Señor y demás, pero me sentía muy mal. Sentía que estaba poniendo primero a mi trabajo que a Dios, porque de alguna forma yo sé que el ir a la iglesia no representa, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, el amor y la integridad que uno tiene con el Señor, pero sí es algo esencial, porque si no me congrego, entonces
ese proceso de crecimiento y de continuar conociendo la palabra y de tener esa fortaleza que a través de los hermanos en la fe se adquiere, pues de verdad me la estaba perdiendo. Pues yo decido renunciar. Así, digo, no voy a seguir, yo no tenía otro trabajo. Y yo dije, no, Señor, yo te voy a poner primero a ti y yo sé que a través de mi fidelidad, porque en tu palabra dice que tú honras a quienes te honran, yo sé que a través de mi fidelidad tú abrirás puertas. Y dije, voy a renunciar. No sé qué pase. Gracias al Señor ya también tenía mi preparación como trabajadora social, tenía mi licencia. Nunca lo quise ejercer en ese tiempo cuando estaba haciendo mi otra maestría, pues por la cuestión también de la hora. Yo quería dedicarme bien a mis estudios y pues quería un trabajo más flexible. Pero nada, dije voy a renunciar, voy a ver qué pasa. En ese momento, en ese tiempo, cuando yo tomé la decisión de renunciar, que todavía no la había compartido con mis supervisores, comienzo a llenar resumen en distintas compañías de trabajos. Yo lo que quería eran poquitas horas, como les digo, o sea, nada profesional que me requiriera mucho esfuerzo, porque estaba estudiando. Y comencé a llenar de trabajos que tal vez, si comparamos con mi posición en el banco, pues me devaluaba un montón a nivel también incluso de la paga. Pero yo dije, ay no, para mí lo primordial es ir a la iglesia los domingos y poder seguir sirviendo. Incluso ya ni a los jóvenes los podía atender porque los viernes también salía casi siempre de noche o tarde y estaba muy lejos de la iglesia en Barranquita. Decido renunciar, empiezo a tirar resumen a distintos lugares. Comienzan a darme un adiestramiento para subirme otra vez de posición sin yo quererlo, sin yo pedirlo. Me estaban demandando incluso más horas. Eso, ¿verdad? La gracia del Señor. Pero ya yo estaba como que yo no quiero coger esto porque yo me voy a ir, yo no sé cuándo, pero me voy a ir pronto. Para hacer el cuento largo corto, dentro de esos resúmenes que yo envié, cuando salgo a mi hora de almuerzo, me llaman de uno de esos lugares y me dicen que me querían entrevistar. Me esperan a que yo salga de mi turno, que saliera de mi turno en el banco, que fue por la tarde, bastante tarde. Me entrevistaron, yo fui con la ropa del banco y todo el lugar. Yo les expliqué por qué estaba renunciando. Yo les dije la realidad. Yo no voy a trabajar domingo, o sea, yo no puedo trabajar domingo. Esto es algo que ya no lo voy a poner ni siquiera en negociación de que algunos sí, algunos no. Simplemente domingo no trabajo. Pues entonces esa compañía me dijeron, pues está bien porque esta compañía es una compañía cristiana y aquí no se trabaja los domingos, chévere. Pues nada, yo estoy orando, Señor, que me cojan ahí porque mira, los domingos no voy a trabajar, esto y lo otro. Ellos sí me exigían siempre trabajar sábado porque era parte del trabajo. Y eso era mandatorio, pero dije, no hay problema. Y yo le dije, yo estudio algunos sábados presencial, yo les puedo presentar a ustedes la evidencia y me lo excusan. Y me dijeron, sí, si es por clase, traes como que la matrícula o las clases y no hay problema, se te justifican esos sábados nada más. Pues nada, yo me voy orando al Señor que me cojan ahí. No me importaba que la paga era menos, no me importaba que la posición tal vez para las demás personas fuera algo inferior. Cuando me llaman, me dan la noticia de que me habían seleccionado a mí, primero. Y segundo, que cuando el de Recursos Humanos habló con el jefe de él y le dijo por qué yo me estaba yendo, el jefe decidió darme libre todos los sábados en la compañía. Gente, y esto es para gloria del Señor. La única persona que en toda la compañía tenía sábado libre era yo. Fui yo. Y de verdad que siempre voy a darles mis agradecimientos a ellos porque fueron excelentes. Ellos me concedieron eso sin yo pedirlo. O sea, yo nada más pedí los sábados de clase. Me concedieron todos los sábados libres. Y adicional, me aprobaron igualarme la paga con lo que yo cobraba en el banco, cosa que yo tampoco pedí. Todo eso salió del jefe, del que luego iba a ser mi jefe. Una vez el chico de Recursos Humanos le comenta por qué yo me iba. Así que, ¿por qué les digo esto a todos mis hermanos que me escuchan? Dios honra a los que le honran. De eso no me cabe duda. Yo les cuento mi testimonio porque, primero, de la única persona que tengo derecho a hablar es de mí y de mis experiencias. Y segundo, para que esto que les voy a contar, que está escrito en la palabra a través del libro de Daniel, no lo vean como algo que pasó, que solamente ocurrió en esos tiempos en la Biblia. Esto es algo que continúa pasando cuando nosotros decidimos vivir lo que profesamos con nuestra boca.
Si yo digo que amo al Señor, que el Señor es mi único Dios, que el Señor es mi todo, mi centro, mis acciones tienen que ir dirigidas a honrarlo y a darle el primado a Él en donde quiera que yo me vaya, que yo vaya o que yo me ubique. Así que les comentaba eso para que ustedes, una vez yo continúe hablándoles un poquito de Daniel, puedan tener la certeza de que esto es algo que Dios continúa haciendo. Habiéndoles compartido esto, hice una búsqueda, ¿verdad?, de quién era Daniel, de lo que representaba su nombre. Y encontré que el significado del nombre de Daniel es Dios es mi juez. Y parte de lo que leí decía que el libro de Daniel es un libro que de alguna forma representa tiempo, prueba y examen. Un momento en particular, una prueba en particular y ese examen final sobre si aprobaste o no aprobaste. A todos nosotros Dios nos está, en este tiempo, Dios nos está poniendo frente a nosotros la oportunidad de a través de nuestras pruebas pasar o no pasar el examen. Nosotros podemos decidir a través de estas pruebas distintas que cada uno está teniendo. Una prueba en común que estamos pasando es la situación pandémica. Pero cada uno de nosotros tiene, aparte de eso, muchas otras pruebas familiares, de salud personales, económicas, etc. Esta puede ser tu oportunidad, iglesia, para que o pases o te cuelgues en este examen. Pero ¿quién al final del día va a ser nuestro juez? ¿Y quién al final del día debe ser siempre el juez? Dios. Ni a usted ni a mí nos corresponde, y esto siempre lo digo y siempre lo diré, no nos corresponde comenzar a mirar a nuestro prójimo y a señalar en aquellas áreas que está cayendo. Yo les comenté ese testimonio mío de tal vez de honra al Señor, pero créanme, que han habido muchos otros momentos en los que no ha sido esa la decisión, en los que sí he fallado, en los que me he caído, pero ¿qué tengo que hacer? Levantarme, pedir perdón y continuar caminando. Esto es parte del proceso, hermano. El libro de Daniel, como les decía, representa eso, representa tiempo, prueba y examen. Hay varios de los versículos que yo compartí con ustedes a través de la lectura del libro de Daniel, que ahora quiero retomar. Primero, ni a Daniel ni a sus amigos no salió de ellos el querer ir, ¿verdad?, con el rey Nabucodonosor a servirle a otro rey que no era el suyo, a otro lugar que no era su lugar de origen. No salió de ellos, a ellos los llevaron cautivos por orden de ese rey. Miren qué curioso que el rey mandó a llamar a jóvenes que fueran apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz le iba a enseñar toda la lengua y la literatura de los babilonios. O sea, quería estos jóvenes íntegros, estos jóvenes llenos de virtud para transformarlos y dañarlos como ellos, como su gente. Pero miren qué interesante, a mí esa parte me encanta porque muchas personas que no creen en Dios tienden a pensar que los que sí creemos y los que amamos al Señor con todo nuestro corazón somos personas brutas, somos personas que nos devalúan y nos desprecian mucho. Pero miren, esto desde la Biblia está, que miren, entre toda esa gente que podían escoger, precisamente esos que fueron apuestos sin ningún defecto físico, pero también que eran sabios, que eran sensatos, eran hijos, eran siervos de Dios. Eso es lo hermoso, gente, que entre una selección, ¿verdad?, que pueden hacer las personas. Vamos a poner el caso de un trabajo. Van a evaluar a muchos, pero siempre los hijos de Dios se distinguen. Y eso es algo que yo he tenido el privilegio de ver tanto en mis distintas carreras universitarias, en las distintas universidades que estudié, en las entrevistas para trabajo. Yo podía ver cómo la gracia y el favor de Dios estaba presente. Incluso frente a personas que yo diría, no, para el lado de esa persona yo no tengo nada que buscar. Siempre el pueblo del Señor, las personas que están selladas por el Señor, se distinguen donde quiera que vayan. Y esto pasa también con estos 4 jóvenes. Precisamente ellos fueron los seleccionados, ellos fueron los que cumplían con esas características. Así que una vez más ahí
terminamos o aplastamos ese mito de que las personas cristianas que deciden, por ejemplo, en el caso de, ¿verdad? Antes de yo casarme, cuando se hablaba mucho de las jóvenes, ¿verdad? Que se decidían mantener en abstinencia, pues es que son feas y por eso es que llegan al matrimonio vírgenes, no es porque amen al Señor, es porque no consiguieron pareja. Esa pues se ha quedado todo el tiempo, o ese se ha quedado todo el tiempo haciendo las cosas bien porque es bruto y no tiene más nada que hacer más que quedarse ahí. Esto no me lo estoy inventando, esto yo lo escuché y a muchos de ustedes tal vez lo han escuchado muchas veces en la vida, en los distintos lugares que se ubiquen. Yo lo escuchaba en las universidades, lo escuché en muchos trabajos que tuve y realmente eso es una mentira y yo me siento orgullosa de cada día de mi vida poder pararme frente a cualquier persona y mantener, frente a cualquier otra cosa que yo pueda hacer, mantenerme firme en que antes que todo, cualquier otra cosa, yo soy hija de Dios. Y Dios es mi Padre y Dios es mi Señor. Nabucodonosor en el versículo 6 nos muestra que le cambió el nombre a estos 4 jóvenes por nombres de dioses paganos. Así que ya ahí podemos comenzar a notar cómo este hombre tenía una agenda de destrucción. A nosotros a lo mejor nos han cambiado el nombre, nos han querido quitar del propósito o del nombre que ya Dios nos ha puesto. Nos han querido poner otro nombre para destruirnos, para mancharnos. Pero ¿saben qué? Eso no va a cambiar nuestra esencia. Lo que otro pueda decir de nosotros, ¿verdad? Siempre es importante porque debemos mantener precisamente lo que es la integridad. Nos invita también a mantener una conducta que sea consona con nuestros principios y nuestros valores. Pero siempre se van a levantar personas que nos van a querer cambiar el nombre. Y donde Dios ha dicho, ahí hay una sierva mía, ahí hay un siervo mío, un profeta, un pastor, un adorador, un adorador, ahí va a ir otro que va a decir, no, pero es que antes era esto. Y yo prefiero llamarla como esto, o prefiero ponerle este otro nombre porque a mí me da la gana. Y yo quiero cambiar esa esencia. Pero de nosotros va a depender que eso se pueda hacer. Nos podrán cambiar el nombre, pero la esencia de quienes somos lo vamos a determinar nosotros si vamos a permitir que se transforme o no. En el versículo 8, aquí nos señala algo que para mí es la base de toda esta reflexión. Y es que Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Usted y yo debemos proponer no contaminarnos con las demandas o con las exigencias que hay en el mundo. Daniel, en su caso, lo que se propuso era no contaminarse a través de tanto la comida como el vino. Tal vez a nosotros eso no es lo que el Señor nos ha invitado a hacer y ya mismo voy a leer porque en el caso de Daniel él seleccionó, ¿verdad? Ellos tuvieron que cumplir con eso. Pero en nuestro caso, esa invitación a no contaminarnos va a estar vigente toda la vida para que podamos mantenernos firmes en quienes somos en Dios. ¿Y cómo nosotros nos contaminamos? Miren, nosotros nos contaminamos a través de las cosas que vemos, a través de las cosas que escuchamos, a través de lo que decimos y a qué le prestamos espacio en nuestro hogar y en nuestras vidas. Tal vez no nos contaminamos con la comida, tal vez esa no es el tipo de enseñanza que a nosotros nos pudiera traer en esta mañana. Aunque sí, si hablamos de muchos elementos tóxicos en los alimentos, sí, se puede decir que también eso nos aplica. Pero en nuestro caso, yo les invito a ustedes, al igual que me he invitado a mí, a examinar cómo proponernos no contaminarnos y con qué. Yo me propongo no contaminarme cada día que me levanto, cuando me entrego al Señor en oración y decido llevar mi vida y mis pensamientos cautivos solamente y únicamente en la obediencia al Señor. Pero si yo durante el día comienzo a escuchar las canciones que escuchan personas que no tienen los valores y los principios que yo tengo, porque me los ha dado el Señor, porque los he aprendido a través de la palabra como hizo Daniel. Daniel los aprendió a través de la Biblia y de su relación con Dios. Si yo decido que no voy a escuchar música que me edifique y voy a escuchar música que destruye, que calumnia,
que le quita el valor a las personas, yo me estoy contaminando. Si yo decido ver pornografía y ver cosas que destruyen mi mentalidad, mi espiritualidad, yo me estoy contaminando. Si yo decido hablar mentira, engaño, contienda, yo me estoy contaminando. Si yo decido dar lugar en mi hogar para el pecado, a través de la bebida, a través de la fornicación, a través del adulterio, yo me estoy contaminando. Y lo más triste es que cuando yo me contamino, se contamina toda la generación que viene conmigo. Porque esto es un patrón que lamentablemente con los años se sigue repitiendo. Así que Daniel propuso no contaminarse. Esa es la base, hermano. Tenemos que proponernos no contaminarnos. Si nosotros tomamos esa decisión, recuerden que yo siempre les hablo de que nosotros a nivel psicológico nos comportamos en base a un pensamiento y de un sentimiento. Todo comienza en la mente, luego genera una emoción y finalmente eso conlleva una conducta. Así que debemos siempre ir a la base, que son nuestros pensamientos. En mi mente yo me propongo serle fiel al Señor. Yo propongo no contaminarme. Y obviamente eso va a generar un montón de emociones y tal vez va a haber unos momentos en los que me voy a sentir nervioso porque estoy yendo en contra de la corriente. Tal vez me voy a sentir solo porque todo el mundo se va. Pero yo vuelvo a mi mente y digo, espérate, todo el mundo se va, pero Dios sigue. Y eso va a generar que entonces mis pasos sean firmes, sean íntegros con mi forma de pensar, con mis valores y con esa fe que profesamos. Continúo compartiéndoles el verso 11 y aquí, ¿verdad? También hago una pausa porque aquí, aparte de que nos habla que ellos decidieron no comer la comida del rey, también decidieron no beber vino. ¿Y por qué esto pasó así? Miren, yo aquí tengo unas notitas. Yo soy de las que no le gusta mucho leer, pero esto es importante. Aquí anoté, ¿verdad? Que ellos no se opusieron a que les cambiaran el nombre, porque en la Biblia no había, ¿verdad? Un no para eso. Más sin embargo, por parte de Dios sí existía un no para los alimentos y para que ellos no se contaminaran con eso, con los alimentos, ¿verdad? De esas personas que dentro de todo, esos alimentos que ellos utilizaban era con la finalidad de rendirle tributo a dioses paganos. Así que ellos se ampararon en Éxodo 34, del 15 al 16, que ahí dice, no hagas alianza con los habitantes de aquella tierra y tampoco consumas de esos alimentos, entre otras cosas que dice. Así que lo pueden buscar, Éxodo 34, del 15 al 16. A ellos no se les prohibía, ¿verdad? No decía lo mismo referente a los nombres. Así que por esa parte, tal vez, por eso es que no vemos que ellos de alguna forma se hayan opuesto a eso o hayan emitido comentarios. Esos alimentos, ¿verdad? Como les dije, se le daba como sacrificio a los ídolos y se presentaba precisamente con la finalidad de alguna forma adorarles a esos ídolos. Ellos decidieron no beber vino, también amparados en la palabra. Dice Oseas 4, versículo 11, la fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Proverbios 21, el vino hace burla, el licor alborota y cualquiera que se descarría no es sabio. Así que aquí podemos ver dos versículos bíblicos donde se nos habla todo, ¿verdad? Sobre las consecuencias de tomar vino. Así que ellos dijeron no. Ellos tenían muy en claro y muy en perspectiva la importancia de ellos mantener su entendimiento claro, de mantenerse, ¿verdad?, íntegros en lo que era sus valores, sus convicciones, para poder pasar ese examen. Ellos estaban en ese momento de prueba y necesitaban mantenerse firmes en su integridad, en sus convicciones, para poder pasar finalmente ese examen. Así que por eso es que ellos no decidieron beber vino, sino agua. En el versículo 15 nos comenta el texto que al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados. Esto a mí me encanta porque cuando Daniel decide irse en contra de esa dieta del rey, ese momento era un momento que fácil le hubiera costado la vida.
pero la gracia del Señor estaba con ellos. Y eso también lo decía por aquí, creo que más adelante lo voy a comentar. Pero la gracia del Señor estuvo con ellos. La gracia del Señor, iglesia, está con nosotros. La gracia del Señor continuará con nosotros, pero siempre y cuando nosotros continuemos y decidamos ser fieles. Siempre y cuando nosotros decidamos mantenernos firmes e íntegros en lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos que es la verdad. Miren, lo que les comentaba se encuentra en el versículo 11. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes oficiales. Ahí es cuando el oficial le dice a Daniel que tenía miedo porque, ¿verdad?, su rey fue quien le mandó a cambiarles la dieta y demás. Pero miren esto, Dios hizo que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los oficiales. Donde se supone que mataran a Daniel, no pasó. Sin embargo, Daniel hasta se puso a negociar y le dijo, mira, dame 10 días, danos 10 días, donde nos pruebes con nuestra dieta. Si a nosotros nos va mal, pues está bien, acatamos lo que tú digas. Pero si no nos va mal, ¿y por qué Daniel hizo eso? Porque Daniel sabía quién era su Dios. Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios. No se nos puede olvidar, porque entonces si se nos olvida frente a la prueba, nosotros vamos a caernos, nos vamos a desmayar en un nivel de estrés como se encontraba posiblemente Daniel y todos sus amigos, de esa lucha interna de que espérate, yo sé que esto no lo debo hacer, pero es que si abro la boca me van a matar. Yo creo que ustedes y yo, cualquiera de nosotros, al mínimo se desmaya ahí y no sabe ni qué decir. Sin embargo, la gracia del Señor estaba ahí presente y puso creatividad en la mente de Daniel. Mira, ponte, habla con él, lleguen a un acuerdo, mi gracia está contigo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, negocia, mira, habla, dilo, pero habla con tu boca la verdad y no permitas que te contamine. En muchas ocasiones nosotros no debemos ponernos y esto siempre se lo digo a los jóvenes, ponernos a negociar con el mundo. No nos podemos poner a negociar con aquellos que no hablan tal vez nuestro mismo lenguaje. Y a mí nunca me gustaba usar esa expresión hasta que a través de mi experiencia de internado en la iglesia El Sendero de la Cruz, tuve la oportunidad de entender realmente lo que significa que otras personas no hablen el mismo idioma, el mismo lenguaje. Cuando hablamos, ¿verdad?, espiritualmente, no lo van a entender. Así que hay ocasiones en las que no nos debemos poner a debatir con otros, no, simplemente nos tenemos que ir. Pero en este caso, en el caso particular de Daniel, Daniel sabía lo que iba. Daniel tenía una comunión con Dios y eso es lo que usted y yo somos llamados a tener. Tener una relación con Dios que sea tan cercana, tan especial y tan de uno a uno, ¿verdad? Que nosotros sepamos cómo actuar y cuándo, porque vamos a tener la certeza de que la gracia del Señor está. En el versículo 15 continúa diciendo, ¿verdad?, que es lo que estaba tocando, que cuando se cumplió ese plazo, ellos se veían más sanos y mejor alimentados. Y esto lo voy a retomar directamente desde la Biblia porque a mí me gustó mucho la comparativa que hacen por aquí. No, está más adelante, la voy a tomar ya mismo. La voy a tocar ahora para adelantar eso con ustedes. El versículo 17 menciona que Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender o atender toda clase de literatura y ciencia. Como les mencioné en el caso de Daniel, también él podía entender los sueños y demás. Pero miren qué interesante, que esta es la parte de la cual le hacía referencia. Cuando el rey los interrogó en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esa primera parte es la que a mí me encanta. Los halló 10 veces más inteligentes que a todos los magos y los hechiceros de su reino. ¿Por qué? Porque decidieron no contaminarse. Por eso obviamente iban a ser distintos. Si usted y yo queremos cambiar la situación que estamos viendo en el mundo, miren, ya hay demasiada destrucción. Destrucción moral, destrucción de los hogares, destrucción de las familias, destrucción de la mente y destrucción del espíritu. Eso lo estamos viviendo a diario.
Pero si los hijos de Dios no deciden pararse en integridad y caminar distintos y no contaminarse, esto que pasó con Daniel y sus amigos no nos va a pasar a nosotros. Necesitamos pararnos e ir en contra de la corriente y decir, yo no voy a beber de lo que el mundo me da, yo no voy a consumir lo que el mundo me da porque yo he sido creada y destinada para un propósito distinto. Y yo a través de mi obediencia sé que el Señor me honrará. Y lo hago primero por amor a Él, tan siquiera lo hago esperando algo a cambio. Lo hago por amor al Señor. Si usted y yo nos mantenemos íntegros en nuestro amor por el Señor y decidimos no contaminarnos cada día de nuestra vida, no hay por qué nuestras próximas generaciones no se levanten siendo generaciones llenas del Espíritu del Señor, dotadas de inteligencia, de entendimiento y de sabiduría de Dios. Pero si seguimos viviendo como estamos viviendo, eso no va a ocurrir. Así que mi invitación primeramente es a que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se levante en contra y decida no caminar como caminan aquellos que no conocen al Señor. Para mí es triste, es muy triste que dentro de la iglesia siga habiendo fornicación, adulterio, adicciones. El cuerpo del Señor necesita ir a la esencia, a la base de aquello que nos transforma, que es Dios. Si nosotros seguimos viviendo con Dios solamente en nuestra boca y no en nuestras vidas y en nuestros corazones, lamentablemente yo tendré que seguir dando consejería a pastores, a líderes cristianos que están en conductas de pecado. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Tenemos que ser distintos porque somos la luz que el Señor ha llamado. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, pero ¿cómo lo predicamos? Yo siempre decía cuando era más joven, el pastor Alexander me citó en una de sus predicaciones, algo que leí, y es que nosotros podemos ser la única Biblia que otros lean. Somos seres humanos, no pretendemos ser Dios. Pero sí, quien nos vea debe encontrar a Dios a través de nosotros. Muy a pesar de nuestras faltas, ¿verdad? Como seres humanos. Pero debemos procurar que aquellos que nos vean puedan ver que hay algo distinto. Que hay algo 10 veces mejor de lo que se encuentra en aquellos que ni siquiera creen en Dios. ¿Y para qué es esto? No para que nosotros nos sintamos superiores, no. Esto es para que seamos llamados a que otros se inquieten por lo que hay en nosotros y así puedan conocer a Dios. Esto no es para que yo diga, yo soy mejor que este porque yo estoy llena de la gracia de Dios. No, yo estoy llena de la gracia de Dios y quiero que tú lo veas para que tú también seas lleno de la gracia del Señor. A eso es lo que somos llamados, iglesia. A través de este mensaje yo no quiero jamás y nunca juzgar a nadie, porque todos hemos pecado de distintas formas. Tan pecador es el que adultera como el que está hablando mentiras, bochinche, el que lastima, el que hiere y demás. Así que el llamado siempre es a proponernos no continuar repitiendo lo que nos destruye, lo que nos contamina. El llamado de este día hoy es a decirle a la iglesia, mantente firme en tu convicción, en tu fe, en tus valores, pero sobre todo en el amor por Dios. El amor, y con esto quiero concluir, es lo único que realmente nos puede transformar. Y en nuestro caso, ¿verdad? Espiritualmente hablando, el amor por Dios. Si nosotros amamos genuinamente al Señor, vamos a provocar que un mover del Espíritu en nuestras vidas y que su intervención llegue al rescate, porque hay cosas que yo no puedo hacer humanamente. Pero como yo amo al Señor y cada día le digo, Señor, transfórmame tú porque yo sola no puedo, eso va a provocar que el Señor se mueva y comience a enviar sus ángeles para ayudarme a salir de eso que me ha estado atando y me ha querido contaminar. Pero ¿cuál es el primer paso? Proponernos ser distintos. Yo me propongo cada día honrar al Señor a través de lo que soy, a través de lo que haga. Y decido que mis palabras y mis actos sean consonos, sean congruentes unos con los otros. Decido vivir en integridad. Que si me caigo, me arrepiento y me vuelvo y me levanto y continúo caminando hacia adelante. No nos quedemos en el piso, iglesia. Si a través de este mensaje has podido identificar que te has contaminado en alguna área de tu vida, yo quiero decirte que Dios está al rescate.
Él está disponible para rescatarte y para librarte, para libertarte de todo aquello que te ata. Hace muchos años, cuando yo me hice novia de Diego, nosotros tuvimos 7 años de noviazgo, habían muchas cosas que yo le decía que estaban mal. Habían palabras que para mí, antes de conocer tanto al Señor y de que el Señor hubiera hecho esa obra que hizo en mí, para mí eran bobas. Por ejemplo, decirle zángano, y disculpen que lo diga aquí, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, eso para mí era como normal, así yo hablaba. Y cuando con el paso de los años ese amor comenzó a crecer mucho. Para aquellos que no saben, pues Diego es mi esposo hoy en día. Ese amor comenzó a crecer mucho y yo decía, wow, para Diego esa palabra era malísima porque él venía de otro ambiente totalmente distinto y para él eso era como que, y él era como que yo le decía sangre y él sale el mal y para mí era como decir bobo. Pero cuando ese amor comenzó a crecer y a crecer y a crecer, yo decía, wow, eso a él le lastima. Aunque a mí me parezca bobo, a él le lastima, no lo voy a decir más. Y eso obviamente es con ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno ama primero al Señor, el Señor se encarga de ordenar los pasos, de ordenar nuestras mentes, ordenar nuestros caminos y transformarnos. Y algo así tan sencillo, ¿verdad? Como tal vez una palabra, a través del amor se comenzó a transformar y nunca más ya le decía esa palabra. Y estaba más consciente de aquellas cosas que le podían herir. ¿Por qué? Porque yo lo amaba, lo amo. Y yo decía, no voy a decir nada ni hacer nada que lo pueda lastimar. Yo les invito a ustedes a amar al Señor. Si ustedes lo conocieran de verdad, yo estoy segura que yo ni siquiera tendría que invitarles a enamorarse del Señor. Porque realmente lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que puede seguir haciendo nos inquieta y nos invita a enamorarnos perdidamente y a través de ese amor nosotros poder mantenernos firmes ante las distintas situaciones que se nos presentan en la vida. Así que iglesia, no me quiero extender más. Mantente firme, proponte honrar a tu Dios y yo te aseguro que el Señor te honrará a ti también. Así que en esta hora terminamos orando al Señor. Dios eterno y Padre amado, yo te pido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu, ayudándonos, Señor, a poder mantenernos firmes, ayudándonos a poder honrarte con todo lo que somos, con todo lo que decimos y con todo lo que hacemos. Yo te pido que a la distancia, Señor, tu Espíritu continúe libertando, Señor, a tu pueblo. Continúe capacitando, Señor, a tu iglesia, para que podamos andar distintos, para que no nos dañemos, para que no nos contaminemos, Señor. Y podamos ser, Señor, esa iglesia pura que tú vienes a buscar. Perdónanos nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a continuar firmes en ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que si no le han entregado su vida al Señor, aprovechen esta oportunidad para hacerlo. Dios está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos para podernos mantener firmes en el camino. Somos nosotros quienes constantemente tenemos que tomar decisiones que nos acerquen a Él. Así que si esta es la primera vez en la que tú te conectas con nuestra iglesia y deseas hoy proponerte no vivir más contaminado, no vivir más haciendo aquello que te destruye, que destruye a los tuyos, y decidas a partir de hoy comenzar a vivir una vida llena de la presencia del Señor, llena de la presencia del Señor, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Esta oración es esa primera llave que abre esa primera puerta, pero en el camino necesitas continuar buscando las próximas llaves que te abren las próximas puertas. Y eso lo vas a encontrar a través de la palabra del Señor, a través de tu espacio de oración y a través de esas reuniones, ¿verdad? Con las personas que hablan tu mismo lenguaje, con aquellas personas que van a conocer la batalla que estás viviendo y que te van a ayudar a levantar tus brazos cuando tú no puedas. Y esa es nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia es la que tú decidas. Gracias al Señor tenemos muchos discípulos de Cristo en todo Puerto Rico. Y el llamado no es a una iglesia, el llamado es al Señor. Así que te invito a cerrar los ojos si tú decides en esta mañana entregar tu vida al Señor. Y en esta mañana repite conmigo: Dios amado y Dios eterno, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Decido comenzar a vivir una vida plena en ti. Te pido que a través de tu Espíritu me ayudes a no contaminarme
y a serte fiel a ti. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir en integridad en ti. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a todos aquellos que en esta mañana me han escuchado. Y recuerden, mantengámonos firmes y no dejemos ni un solo día de nuestra vida, no perdamos la oportunidad de enamorarnos un poquito más de nuestro Señor. Y eso lo podemos lograr a través de nuestros espacios de oración y de nuestros espacios devocionales con Él. Daniel supo qué cosas hacer y qué cosas no hacer porque leía la palabra del Señor. Usted y yo no vamos a poder evitar contaminarnos si no conocemos aquellas cosas que dice la palabra nos contaminan. Así que les invito a leer la palabra. Les invito a congregarse ahora de forma virtual en la iglesia, en nuestra iglesia principalmente, que sé que es una iglesia del Señor. Y les invito a mantener una relación cercana con el Señor, que Él es quien revela, quien restaura y quien liberta. Que el Señor les continúe bendiciendo, iglesia.